Santiago ha tenido problemas. Vamos a ver si yo puedo invitarlo a él, a ver si está por ahí. Temprano probamos, pero creo que se desconectó. Bien, aquí está Santiago Bachi. Doctor Santiago Bachi. Doctor Santiago Bachi, aquí está. Lo voy a... Viviana, ¿cómo estás? Nosotros, un live. Hablemos de la vida, del live. ¡Hey, Santiago! Eres mi amigo, ¿cómo estás? Doctor Guillermo, mira, tenemos algunas personas. Bien, Manuel. Todo el mundo conectado. Te quería presentar como un gran amigo y un infectólogo de alto nivel allá en Venezuela, de un centro que es el Centro Médico de Caracas, que por un tiempo, por 5 años fue mi casa, y estoy orgulloso de eso. Es un centro que tiene más de 80 años, ¿no, Santiago? Sí, más de 80 años. Sí. Una institución quizás de las más fuertes allá en Venezuela. También está en el Hospital Vargas, que además está a decir que es el Hospital Vargas para Venezuela. Y bueno, te doy la bienvenida hoy para que todos se mantengan, tanto médicos como pacientes que están. Santiago me va a explicar cómo hemos diseñado esto, pues, para que al final los médicos también estén en la parte del tratamiento. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, muy bien, gracias. Bueno, esto me gusta el estilo que tú tienes porque es como coloquial y un poco informal y nos hace ver el problema como el bosque desde el avión, ¿no? Y no estar hablando tanto detalle porque realmente estamos sufriendo lo que yo llamo infodemia y infotoxia. Por primera vez los médicos tenemos una gran cantidad de información que realmente sobrepasa nuestra capacidad de asimilar, ¿no? Y nosotros a veces queremos leer todo y yo pienso que debemos enfocarnos en las cosas más importantes de la especialidad de cada uno. Entonces, fíjate, yo quiero agradecerte por la invitación y quiero felicitarte como parte de esa diáspora venezolana que ha ido al exterior, que está dando lo mejor de sí. Yo estoy seguro que nos están hablando bien ahorita, médicos en otras partes que también están en la diáspora. Y por lo que he oído, tú has hecho una excelente labor en la República Dominicana y te felicito por eso, que lleves el nombre de Venezuela bien alto, ¿no? Yo cuando te oí a dar una charla en el centro médico, eso fue hace unos años, dije, bueno, este médico va a llegar bien lejos. Y fíjate que estás haciendo... Llegamos a República Dominicana. Gracias, amigo, gracias. Cuéntanos, ahí está el doctor Ivo Rodríguez, que te manda saludos, la gente te tiene mucho aprecio, Santiago. Igualmente. Mira, Santiago, Santiago nosotros hemos decidido desde hace un tiempo entrar en las redes sociales, porque uno puede criticar internet, puede criticar las redes sociales, pero si tú estás adentro es mejor combatir desde adentro. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Él es muy tuitero, él tiene un trabajo que lo publicó en media.com que se llamaba la pandemia de la información, creo que era el nombre, ¿no? Entonces, en ese trabajo nosotros teníamos, a mí me impresionó, yo lo vi, fue un escrito, pues, de un evento que sucedió. Explícanos a todos aquí, porque es una cosa que tú dices, yo soy científico y yo quiero saber qué pasó, porque nadie predijo esto. Pero hubo un evento que tú citaste ahí, que es el evento 201. Cuéntanos de eso. ¿Qué es el evento 201? Para comenzar. Y explícanos cómo vamos a dividir esto, porque tú nos planteaste un buen esquema. Bueno, fíjate, esto de la coronavirus es tan extenso, que yo te decía antes, que probablemente necesito un congreso completo y se quedan temas por fuera, no solo de medicina, de sociología, economía, etc. Entonces, yo te voy a mostrar, a ver si se puede mostrar aquí, que lo que vamos a hablar está en un artículo que tú muy bien dijiste, que se llama Coronavirus, la pandemia de la información. Okay. Esto está en medium.com, que es una plataforma relativamente nueva para mí, pero ahí pueden profundizar lo que estamos hablando y está todo lo que estamos hablando. Además, en relación a los tapabocas, yo también escribí un artículo en contagium.com, contagium.org, con el dominio org. Y ustedes pueden también buscarlo y ahí están todos los detalles de los tapabocas, de manera de no tocar todos los puntos, ¿no? Entonces, fíjate, yo quisiera hacer la entrevista, si te parece, en 4 bloques. Perfecto. El primer bloque, hablando del trabajo que yo hice, el coronavirus, la pandemia, la desinformación. Uh-huh. Esto es histórico, estamos viviendo por primera vez un punto médico, una gran cantidad de información y desinformación, ¿no? Después un segundo bloque que podemos hacer preguntas, las preguntas del público. Un
un tercer bloque sobre lo que llamo el maratón terapéutico de la pandemia, una gran cantidad de maratonistas corriendo hasta la meta, tratando de hacer el tratamiento más efectivo. Y dejar para el final una cosa que tú me comentaste, que es el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, empezando con tu pregunta, sí, fue muy interesante, ¿no? La pregunta que yo hago en el artículo, lo podrán leer, es, nosotros teníamos ideas de que esta pandemia venía, y realmente la mayoría de los especialistas en enfermedades infecciosas sabíamos que en algún momento iba a venir, que sabíamos cuándo, no sabíamos cuándo, pero que en algún momento íbamos a tener una pandemia de etiología viral. En septiembre del año pasado se reunió la Organización Mundial de la Salud, una de las agencias que se llama para Preparación Mundial de Pandemia, y ya estaban diciendo que la venida de una pandemia era un evento próximo. Pero el 201 fue en octubre del año pasado. Y fue muy interesante porque fue en el Hotel Pierre de Nueva York, y ustedes se acuerdan de la película Perfume de Mujer, Al Pacino con la muchacha. Bueno, además fue el hotel donde el exilio de Marco Pérez Jiménez. Ajá. Ahí se reunieron, y te voy a leer aquí, 15 expertos entre banqueros, empresarios, hombres de ciencia. ¿Para qué? Para hacer un simulacro de pandemia. El simulacro de pandemia, hay que recalcar, esto es lo primero que voy a decir, que no se trató de un evento conspirativo ni tampoco de ninguna predicción, como han dicho las noticias falsas. Y al igual se sabe que el coronavirus no viene de un laboratorio de biotecnología. Entonces, una de las recomendaciones finales del evento fue que había una necesidad imperiosa de una coordinación internacional, política y privada para enfrentar la pandemia. Eso fue solo en el mes de octubre. Y fíjate quién iba a pensar que un mes y medio o 2 meses después una neumonía típica iba a aparecer en Wuhan, China. Eso fue, no teníamos ningún caso hasta el momento. Fue una predicción o un modelo de predicción o un modelo de cómo hacer las cosas en pandemia, ¿cierto? Exactamente. Eso fue patrocinado por el Banco Mundial y la fundación de Bill Gates, Melinda Gates, y también la Escuela de Salud Pública de Hopkins. O sea, tenía gente de mucho nivel en todos los aspectos de lo que atañe una pandemia, como estamos viendo. O sea, yo no tengo razón en decir que los científicos se durmieron en esto. Había una predicción, se sabía cómo era, pero esto nos sobró a todos y realmente ya sabemos hacia dónde van las cosas. Y saludos al doctor Postalián, al centro médico que está conectado. Fíjate, Santiago, yo quiero ahora conversar un poco en esta parte del artículo que tú hablabas, porque tú en ese artículo tocas cómo desmontar desde el punto de vista médico algún fake news. Para comenzar, y aquí vamos a hablar también vamos a desmontar algunos mitos, pero yo he entrevistado a una periodista y la periodista nos dio algunas herramientas como para que nosotros podamos tener. Desde el punto de vista médico, una información que me llegue a mi celular, ¿cómo sugieres tú que la debo yo manejar? Bueno, fíjate, bueno, inclusive tú me dijiste que era tuitero, realmente no soy tuitero, tengo 3-4 semanas y tengo pocos seguidores, pero para lo que interesamos. Sí he estado muy activo en este tema de la desinformación, de los bulos. Sabes que los bulos es una palabra nueva para mí también, que son las bolas o las noticias falsas, que son los hoax en inglés, ¿okay? Y mi Twitter es @SantiagoBach. Ustedes pueden buscar mucho de esto que vamos a hablar ahorita. Síganlo. Lo primero que hay que hacer cuando recibe una noticia es confirmar la fuente, si la fuente es verdadera. Para esto, yo creo que tu amiga periodista te comentó que hay chequeadores de noticias, se llama fact checkers. Usted puede buscar, por ejemplo, bueno, recién ayer recibí varias comunicaciones de un premio Nobel japonés que decía que el coronavirus era creación del ser humano. Yo lo puse en mi Twitter. Eso rápidamente él lo desmintió, el mismo premio Nobel. Y sin embargo, esa información, no sé si ustedes ven, está en Wikipedia. Esa información me la mandaron familiares, amigos, médicos. Y yo les dije, bueno, pero entonces, yo creo que la pelea que yo he tenido estas 3 semanas contra el whatsappeo, la estoy perdiendo hasta ahorita. ¿Sabes qué? Eso es un verbo. El whatsappeo es un verbo permitido, ¿qué? Es un verbo permitido, whatsappeo. Y entonces, claro, exactamente. Ese instinto de querer ser periodista y dar la primicia y tú retuiteas o whatsappeas sin la intención que no sea desinformar, porque tienes que verificar responsablemente cuando llega algo que realmente te gustaría que fuera así. Fíjate,
yo leí también en tu artículo y hablabas de lo que es el binomio periodista-médico. Eso es muy importante actualmente. Yo tengo amigos aquí, periodistas, y recibo información de ellos antes de que ellos la publiquen. No tengo toda la verdad, a veces lo consulto con amigos, alguna la he consultado contigo incluso, y es la forma de evitar, de evitar eso. Por aquí dice que lo llaman pandemonio, el doctor Hugo, pandemonio informativo. Dime tú, ¿cuál ha sido el fake news que más te ha impresionado? Bueno, mira, yo quiero, bueno, yo iba a hacer una introducción, pero la voy a hacer muy corta. Ajá. Y es un homenaje, y esto es un paréntesis que me vas a ceder, y voy a responder tu pregunta también, al doctor José Loro Hernández. Okay. ¿Pero por qué lo digo? Hoy, 27 de noviembre, una comisión teológica aprueba por unanimidad el milagro del cielo de Jesús José Loro Hernández. Para los que no son venezolanos, José Loro Hernández fue uno de los grandes médicos del siglo pasado, ¿no? Lo que falta es la aprobación del Papa Francisco para su beatificación. Entonces es una noticia muy importante. ¿Pero por qué llamo a José Loro Hernández? Bueno, porque yo les voy a leer lo que pensaba José Loro Hernández, el notable médico, de la gripe española de 1918 en Caracas. Y se lo voy a leer textual. Ellos hicieron una declaración oficial de la Academia Nacional de la Medicina el 5 de noviembre de 1918. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué llamo a colación a José Loro Hernández? Porque él fue uno de los que firmó junto con Luis Racetti, que es una de las escuelas de medicina de la Universidad Central, lleva su nombre para los que no son venezolanos. Y leo la cita. La publicación de opiniones personales alusivas al diagnóstico y tratamiento de la actual epidemia se prestan a llevar al ánimo del público confusiones perjudiciales. Fíjate, 1918, 102 años. La Academia Nacional de la Medicina en esa época vería con agrado que los autores la reservaran para cuando terminara la pandemia. Imagínense. Entonces, es muy curioso que uno de los médicos que firmó era el doctor Aaron Benchetrit, que era un judío marroquí que había estudiado en París, después revalidó en la OCB, y la pócima para el tratamiento hace 102 años, más, por decir popular, la hacía él. Fíjate lo que era. Él recomendaba tomar una cucharada de aceite de tártaro, que era aceite de ricino. Algunos me dijeron que inclusive en su infancia se tiraba, había una semilla que jugaban cuando niños. Entonces él decía que la lengua limpia, rosada y húmeda es símbolo de limpieza general. Por lo tanto, con el tracto intestinal lavado con el aceite de ricino, aceite de tártago, el morbo gripal desaparece. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué ponían esa medicina? Bueno, porque en esa época la medicina era herbaria. Era normal que la gente utilizara lo que tenía a la mano, la medicina herbaria para tratamiento. Creo que y por eso te respondo la pregunta inicial. 102 años después tenemos a jefes de Estado diciendo que hay que limpiar los pulmones con lejía o cloro. Y tenemos a otros jefes, a otras personas también diciendo que hay que utilizar remedios ancestrales como malojillo. Te quedaste pegado. Para el coronavirus. O sea que fíjense que aún en la medicina herbaria de la gripe española de la época de 1918, tenemos 102 años después que la historia es cíclica y se repite. Cosa que me parece, y respondo a tu pregunta, ese fue la noticia falsa que más me llamó la atención. Esa es una noticia falsa que llama la atención. Hace 102 años, increíble. Yo te voy a contar aquí, ayer, una persona que llamaban El Peregrino hizo, bueno, en una ciudad al norte de República Dominicana, algo como que un ritual para clavar un Cristo en el mar. Y bueno, hay revuelo aquí en eso, y precisamente creyendo en eso, mucha gente se contaminó ayer en República Dominicana, seguramente. Fíjate, ya pasamos esta primera parte. Me gustó hablar del evento 201, es decir, esto no es que se predijo, pero se practicó, o por lo menos alguien sabía que podía pasar. No se tomaron las previsiones. Creo que debemos prepararnos para una segunda pandemia, pero mucha gente se va a conectar aquí y quiere saber el día a día. Ya terminamos la primera parte. Yo recomiendo el artículo tuyo completo y ahí explicas cómo montar una información. Pero en esta segunda parte hay preguntas que mucha gente ha hecho y que nosotros podemos dejar un documento como para que después aclaremos esto.
fíjate. Hay preguntas que me han hecho y es la que nosotros debemos aclarar. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en superficie este virus? Sí, bueno, mira, yo siempre digo, y no lo dije que el coronavirus es un bebé que solo tiene 3 meses. Cuando tú tienes bebé 3 meses, sobre todo cuando son padres primerizos, usted no sabe muy bien cómo cambiar el pañal, cómo sacarle los gases, etc. Bueno, es una similitud de que nosotros, cuando crezca este bebé de coronavirus, vamos a conocer mejor qué está pasando. Todas las respuestas que alguien te puede hacer tienen mucha especulación realmente, porque hay mucha información que no es definitiva, ¿no? Pero sí se ha visto, la gente que ha estudiado, que el virus puede permanecer en los fomites que llaman, o sea, la superficie, ya sea de plástico, de cemento, etcétera, de horas a días, dependiendo de la superficie. El gran problema de todo esto es que no sabemos cuál es la carga viral es suficiente para que si nosotros tocamos esa superficie y la llevamos a boca, nariz y ojos, sea infectante. O sea, en otras palabras, lo que te quiero decir es que, ok, puede en los pomos de las puertas, etcétera, tener coronavirus. Pero ¿cuál es la cantidad de coronavirus que tiene que tener para que yo me infecte? Eso es lo que todavía no se sabe con mucha facilidad. Entonces, eso es lo que yo llamo un riesgo hipotético. Lo mismo que los zapatos. Doctor, me tengo que quitar los zapatos. Bueno, mira, depende de donde estés, el país con la frecuencia que de frecuencia de casos, etcétera. Pero lo más importante es que tú manipules esos zapatos y después te los lleves a los 3 sitios que tú dices. ¿Sí? Entonces, si me quito los zapatos a la entrada, no me los quito, etcétera, yo creo que ese riesgo, junto con lo que me están preguntando, es menor hipotético. Y realmente, yo siempre digo que todas estas preguntas hay que responderlas con el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Y realmente todas estas preguntas, si tú aplicas el sentido común, fíjate, cómo el virus entra al organismo, no es por la piel. Por eso usar guantes no tiene sentido si tú te lavas las manos frecuentemente. La única indicación de guantes sería cuando hay una dermatitis atópica que tú te has lavado las manos tantas veces con jabón que ya se te está descamando la mano. Pero realmente el uso de guantes, la lógica, y eso ningún médico se lo tiene que decir a uno, es el sentido común de que si yo tengo guantes y yo me llevo esos guantes contaminados y entran por las mucosas, no por la piel, yo puedo contagiarme con la vida. En el caso yo te pregunto lo de la superficie, porque hay muchas, es decir, en la tela y el billete, porque la gente está saliendo y tiene que vestirse, ¿cuánto tiempo puede durar el coronavirus? Como para yo estar seguro, por ejemplo, me quito una chaqueta o me quito una ropa y a cuántos días ya tú dices eso, no hay coronavirus. Fíjate, por lo menos con la ropa, yo estuve leyendo algo interesante que decía que, pero estamos hablando de un evento donde hay suficientes casos en la comunidad y tú estás rodeado de suficientes casos. Supongamos que trabaja en un hospital donde hay un buen número de casos. Ellos a veces dicen que no sacudan la ropa cuando llegas a la casa, que la coloques en una bolsa de plástico o que la dejes en algún sitio en forma de cuarentena. Y habla también de hacer cuarentena a la ropa, ¿no? Porque con el tiempo el virus en la ropa se puede ir desactivando. Todo esto son especulaciones, repito. Y en el caso, la otra pregunta que me dijiste fue de los billetes. Billetes, porque te explico aquí en República Dominicana hay mucho delivery y los delivery son desde hace mucho tiempo, por ejemplo, colmados y esas cosas que son como bodegas, lo que se maneja es con billetes, entonces uno tiene miedo de tener el billete en la mano. ¿Qué sugieres tú hacer? Bueno, yo no sabría realmente, eso también me parece un riesgo menor, ¿no? Si usted manipula billetes y eso, bueno, después lávese las manos. Lo importante es que después de que usted manipule todo lo que puede estar en la coronavirus en superficie, lávese las manos o use el gel alcoholado. Que otra de las noticias falsas es que el alcoholado no funciona. El gel alcoholado, de más del 70% de alcohol, sí funciona. Es preferible lavarse las manos cuando las manos están visiblemente sucias. Pero entre lavadas de manos, el alcoholado resuelve todo eso que me estás diciendo. Que, bueno, toqué los billetes, ok, pero yo me pongo mi gel alcoholado. Yo creo que esa sería la mejor respuesta. Exactamente, o sea, es sencillo, es decir, volvemos a lo mismo porque es mucho, esto es parte de la noticia fake. La gente dice, no, el billete te puede contaminar, pero es que no importa que usted lo manipule, lo que importa es lo que haga después que lo manipule. Exactamente. Y al igual que eso, me interesa que volvamos a lo de los guantes, porque mucha gente siente cierta sensación de seguridad usando guantes, y tú estás diciendo que usar guantes no es mejor que lavarse las manos en forma efectiva, porque da una sensación de falsa seguridad. Otra de las cosas, aunque tú
nos diste una página para esto, es el uso de mascarillas. Y una pregunta solamente en esto. Yo creo que nosotros, y es sobre las mascarillas artesanales. Hay gente haciendo mascarillas, eso está permitido. El que no tiene dinero para comprarle una N95 que aquí están en $12, ¿cómo hace para salir a la calle? Y aquí está prohibido no salir sin mascarilla. ¿Qué opinas tú de eso? Fíjate, el primer artículo que yo escribí fue el de los mascarillas. Una de las cosas que yo hice eso fue porque yo tuve un viaje al sudeste asiático el año pasado. Y yo vi que la gente utilizaba mascarilla independientemente por motivos de infección. La gente es como algo de solidaridad con el otro, etcétera. Y en Occidente eso nunca está bien visto. Inclusive los asiáticos en los metros de las ciudades de Occidente que se colocan máscaras antes de que esto sucediera, por supuesto. Okay. No están bien vistos y están como rechazados, etc. Yo creo que una de las cosas que los asiáticos van a ganar es... Se volvió a congelar. En el servicio público sé que los medios están mal, por lo menos en Estados Unidos. Eso va a ser un aprendizaje. Pero para responder tu pregunta, fíjate, hay tres tipos de máscaras. Hay máscaras llamadas médicas, que son llamadas así porque son para los médicos. Por supuesto que uno ve gente de las autoridades utilizando lo que se llama N95. Se llama N95 porque tiene una filtración del 95% de las partículas, ¿no? Esas máscaras, por cuestión de suministro, deberían estar dedicadas al personal de salud. Entonces, ¿se imaginan si todo el mundo empieza a comprar esas máscaras y cuando realmente aumente el número de casos en un hospital y se acaben las N95 y la gente en su casa sin usar la N95? Entonces, el primer concepto, las máscaras de filtración que se llama, porque tienen una tela que filtra mucho más que las mascarillas quirúrgicas de todo el mundo. Después tenemos las tapabocas o cubrebocas, como se dice en otras partes, que son las mascarillas quirúrgicas que tienen a veces dos lazos, ¿no? Esas mascarillas son mejores por las artesanías. Las mascarillas tienen una parte de un color por fuera que repele el agua, por dentro absorbe el agua y tienen una capa media para absorber las bacterias, etc. Esas mascarillas serían las indicadas para que la gente use. Pero ¿qué pasa? Tampoco hay suficientes mascarillas quirúrgicas. Entonces, recomendar máscaras artesanales, como pasa en sudeste asiático, es positivo en el sentido de que tú no le vas a quitar las mascarillas quirúrgicas al personal de salud que lo va a necesitar. O sea, es más o menos el mismo orden de ideas que la N95. Entonces, por supuesto me dicen, no, es que las mascarillas artesanales de tela no sirven para nada. Bueno, mira, no sirven para nada cuando el riesgo es alto. Cuando usted está en un hospital, no es admisible que usted utilice una mascarilla artesanal. Déjele la mascarilla quirúrgica a los N95 cuando hay aerosoles, supongamos que hay gente que van a intubar, en terapia intensiva, nebulizar, etc. Entonces, la respuesta es, sí se pueden utilizar las mascarillas artesanales, y ahí, de eso podemos hablar mucho. Inclusive uno va para Asia y hay múltiples diseños, y ya es como una moda utilizar una mascarilla de diferentes colores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, recomendamos entonces que se pueda usar, y sobre todo en esta época, cuando existe la pelea, a nosotros nos costó mucho conseguirla. El doctor Ivo dice que es bueno decirle más, ¿cómo fue que dijo aquí? Cubre nariz, boca, para que todos los países lo sepan, porque me imagino que eso es lo que quiere decir, me parece. Cubre cuello también, porque se pone en el cuello. Sí, como se pone en el cuello, he visto en sentido con la dique. Hay algo que nos preguntaron por la publicación que hicimos, Shaylee de Punta Cana, que había una actriz mexicana que, bueno, yo le dije, bueno, porque es actriz, pues dijo, pegando gritos, que ella había dado negativo y después dio positivo a coronavirus. Y esto me causó impresión, yo dije, bueno, lo voy a preguntar, porque por ahí me lo preguntaron también en una entrevista el viernes, y yo dije, bueno, realmente no sé y hay que esperar. ¿Qué opinas tú de eso, Santiago? Mira, Manuel, realmente, como te digo, esto nos agarró por sorpresa, es un virus nuevo. Nosotros analizamos todo en base a lo que teníamos parecido a esto. Tenemos dos coronavirus, que es el SARS de 2002-2003, sobre todo fue el área del sudeste asiático, y también en 15 horas fue para Toronto y tuvo casos en Toronto. El MERS, que es el mismo síndrome respiratorio agudo por el Medio Oriente, pero eso se le quedó más o menos limitado a esa área. Y la influenza, nosotros todo más o menos lo que está pasando lo sacamos de esas tres experiencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, con el SARS, influenza, MERS, hacíamos esto,
Inclusive, vamos a hablar después, muchas de las medicinas también están importadas de esos síndromes respiratorios de coronavirus no COVID, no el actual, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que decirle a la gente que los médicos tenemos que ser muy claros que en esta coyuntura hay cosas que sabemos, y sobre todo las sabemos porque las extrapolamos a las otras cosas que te acabo de decir, y hay cosas que no sabemos. Y es mejor decirle a la gente, mira, lo que no sabemos, para que ellos sepan que si nosotros cambiamos de opinión en algún momento, como vamos a cambiar, porque la data de la ciencia, claro, y esto lo que hablamos ahorita no es lo mismo, lo que vamos a hablar dentro de un tiempo, 1, 2, 3 semanas, entonces nos van a creer más. Entonces yo creo que el médico tiene que decir, mira, esto es lo que sabemos, esto es lo que no sabemos. Esto lo digo para responder tu pregunta, ¿no? El desarrollo de la inmunidad de una enfermedad infecciosa es algo complejo. Ahorita se está entendiendo qué va a pasar con esa respuesta inmune, con esos anticuerpos, si van a ser insuficiente cantidad, si van a proteger, si da inmunidad la infección y por cuánto tiempo, cosa que no lo sabemos con certeza. ¿Y cómo medir eso? Una cosa importantísima. Ahorita hay un boom en Europa y Estados Unidos de buscar las pruebas serológicas de manera de ubicar a la población, sobre todo los hospitales, etcétera, en zonas verdes y zonas rojas, quién tiene inmunidad y quién no tiene inmunidad. Inclusive en Alemania están hablando de un pasaporte de inmunidad. Y la OMS ayer hizo una alerta en relación a eso. Dice que es muy difícil darle un pasaporte de inmunidad porque todavía no tenemos las pruebas con la sensibilidad y especificidad adecuada. ¿Okay? Y no conocemos la suficiente desarrollo de anticuerpos por infección, etc. O sea que esto es complejo y te repito y vuelvo a mencionar al bebé de 3 meses que se llama coronavirus. Sí, yo creo que fíjate, la humildad en estos momentos tiene que ser así. A mí me lo preguntaron y no lo sé. Cuando lo sepa nos podemos comunicar. Lo que es cierto es que hay algunos casos que te han tenido recaídas, pero puede ser porque, por ejemplo, el tratamiento no lo siguieron, no lo continuaron y puede haber sido. Aquí está recibiendo muchos saludos del doctor Hugo Rosillo, amigo nuestro, ¿ok? Saludos, doctor, ¿cómo está? Un placer. Hay una pregunta del doctor William Torres, que él está en Puerto La Cruz. Él dice, cuando nos reincorporemos, ¿qué tipo qué sugiere? Porque él dice, ¿qué usamos? Agua, jabón, cloro, alcohol, para poder desinfectarnos las manos. Y lo tenemos claro, ahí sí tenemos una certeza, y yo sé que tú me la vas a decir. Ahí sí, fíjate, una de las cosas que hay que explicarle a la gente, porque el jabón afecta al virus. El virus tiene una bicapa lipídica y el jabón simplemente disuelve esa bicapa de lípido, de grasa, ¿no? Y entonces ustedes simplemente, el virus se destruye, se inactiva, ¿no? El mismo jabón, y no tiene que ser un jabón antiséptico, tiene que ser un jabón, el jabón más sencillo. Normal. En Venezuela llamamos jabón las llaves, no sé si. Jabón las llaves, no, aquí no, pero jabón azul. El jabón azul, exactamente. No tiene que ser un jabón específico, inclusive también en la parte mecánica de las aguas, por eso dice que hay que cantar cumpleaños feliz 2 veces. Simplemente para decir que hay que estar un poco más tiempo de lo que usualmente se lava las manos. Mira, eso está comiquísimo. O sea, tú cantas el cumpleaños. Imagínate, tremendo dato. Eso sí me parece excelente porque te dice el alcoholado que se puede preparar en la casa también, pero también ahorita, fíjate, no sé en otros países, pero en Venezuela, en estos 2, 3 meses han salido una gran cantidad de marcas de gel alcoholado, porque la gente se vio la oportunidad de negocio y ha sacado el alcoholado. El alcoholado funciona y debe ser combinado con el lavado de manos. No solo es el alcoholado, sino combinarlo con el lavado de manos. ¿Okay? Sí, no, eso está perfecto porque aquí tuvimos al toxicólogo que anda por ahí también conectado, que nos dio un consejo también, no hacerlo con cloro, porque lo que menos usted quiere ahora es consultar una emergencia. Y era atendido emergencia de toxicología acá en República Dominicana, porque usan el cloro innecesariamente, al menos para el virus, puede ser para otras cosas, pero para el virus que te quieras tú cuidar, es mejor no usarlo. El alcohol isopropílico y el cloro es para superficies animadas, no es para superficies biológicas. Entonces el celular lo puedes limpiar con alcohol isopropílico, que no se lejos del puerto porque puede tener un accidente ahí. Y la superficie, el piso, etcétera, el baño, muy importante, con cloro. O sea, pero eso no para las manos, porque si yo estoy hablando que el lavado de manos con gel alcoholado le puede producir dermatitis, imagínate, empiezas a lavarte las manos con alcohol al 70%. Exactamente, ese es el problema y estamos usando mal la cosa. Y estamos llegando a los 30 minutos y quiero dar un resumen. Y le voy a pasar un dato que se conectó tarde. Ubiquen en media.com el artículo de Santiago, está muy bueno.
que es sobre la infodemia, o sea, la pandemia de la información. Y ubiquen lo que es el evento 201, un dato buenísimo que él nos da ahí, para que sepan que esto se previno, se pensó que se podía dar, y recién el año pasado se hizo un ensayo pues, de qué había que hacer, y esto es muy importante. Finalmente que llegamos... Antes de que pase el segundo punto, y para hacer más ameno esto, yo tengo una lista corta dígame. De los bulos o noticias falsas, porque esto es una cosa que no solo en Latinoamérica, en República Dominicana y en Venezuela. Las noticias falsas viajan, y esto por eso que es histórico, en pocas horas de Asia a América, a Europa, etcétera, ¿no? Fíjense que en Irán propusieron la ingesta de etanol de alta graduación para combatir el coronavirus. Y hubo más de 100 muertos, ¿no? Eso fue en Irán. Después estaban diciendo que había una prueba que si sostener la respiración, no sé si lo viste en algunos medios, sostener la respiración por el segundo era una prueba que si lo lograbas hacer no tenías coronavirus, ¿no? Después el uso me llegó mucho, pues, whatsappeando, como le digo, el uso del secador para tratar las vías aéreas superiores para prevenir el coronavirus, las gárgaras con agua con sal, beber agua tibia por 15 minutos, inclusive llegaron a decir que la cocaína esterilizaba las fosas nasales, sí, etc. Ya tú sabes que no puedes decir. Y déjame darte otros dos ejemplos. En la India están realizando fiestas de orina, o sea, tú sabes que la vaca es un animal sagrado en la India, y ellos bebían la orina de vaca y se colocaban el estiércol también para evitar el coronavirus. Y fíjate que en Estados Unidos, inclusive, que es un país del primer mundo, había teleevangelistas que por televisión decían que si usted no estaba en el estudio, con solo tocar el aparato de televisión, eso ya la prevenía a usted de tener coronavirus. Entonces, estos ejemplos son incontables realmente, y siguen sucediendo. Fíjate que ayer, con el episodio del Premio Nobel de Japón, volvió a suceder. Sí, esos son aquí, bueno, no, fíjate que aquí existe la gente de Cleren, que ya lo hablé con toxicólogo, que es un alcohol malo, o sea, un ron malo, como dicen aquí, y ha habido más muertos en ciertas zonas por intoxicación por Cleren que realmente por el coronavirus. Es una cosa que es increíble. Yo te voy a decir rápido, Santiago, gente que me ha preguntado esto, maquillaje, o sea, debemos sugerir que la gente no tenga maquillaje, eso es parte de los fake news. Pero eso es bien difícil con las mujeres, pero además no. El maquillaje es lo que si pueden maquillarse lo básico, mejor. No son momentos para estar. Además que en la cuarentena no van a ir a muchos sitios con este maquillaje, ¿no? Pero además que utilizan los maquillajes que no están abiertos, que están cerrados, de manera que el virus no puede entrar dentro, ¿no? Eso sería una buena idea. Eso es una buena idea. Bueno, te lo digo ya tú sabes que las infusiones de jengibre, cúrcuma, eso me lo han preguntado tanto. ¿Cuál es tu pensamiento en relación a eso? ¿O qué sugieres en relación a eso? Para salir ya de estos fake news. Y en el artículo yo lo comento, todos los remedios tradicionales tienen su puesto bien ganado en la sociedad. Uno puede quitarle, sobre todo en Latinoamérica, al puesto de los remedios tradicionales. El problema es que este no es el momento de utilizar un remedio tradicional y diciendo que te va a prevenir el coronavirus, de manera que esto provoque como que te confíes y abandones todo lo que estamos hablando que se debe hacer. Entonces, yo no quiero meterme con los métodos tradicionales, la medicina tradicional de cada país, porque tiene un puesto muy importante, ¿no? Yo siempre he dicho que si usted cree en algo, usted cree en la cura, haga la cura, pero haga las otras cosas también que tanto se recomiendan. Y use la cúrcuma, eso no es ningún problema, ¿entiendes? Y eso, la lista es interminable de las cosas, ¿entiendes? El problema es que cuando se pasa por WhatsApp, por televisión y todo, que esa es la cura milagrosa de esta nueva pandemia, como pasó en Perú, y yo lo pongo interesante como ejemplo en el artículo, un farmacéutico peruano que dijo que gárgaras de sal podían evitar y curar el coronavirus en Perú durante 7 días. 7 días. Sí, entonces, pero ¿sabes cuántas? Tuvo más de 1 millón de visitas, más de 70,000 veces fue replicado. O sea que hay una cosa muy importante, y menos mal que me dijiste esto. Yo oí una estadística que 7 de cada 10 latinoamericanos no puede diferenciar entre una noticia falsa y una noticia verdadera. Y sabes que la noticia falsa, primero porque es un boom, una primicia, y se mete como en la emoción de la gente, y eso es importante, así te domina, de manera que tú sientes un deseo de replicarla, de decirla, y sobre todo son malas, noticias malas, porque
no son noticias positivas, optimistas, sino son noticias que se meten como en tu una verdad ilusoria. Hay una cosa que dice que la mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, yo creo que ellos utilizan esa verdad ilusoria y lo pasan y lo pasan y lo pasan hasta que la persona dice, bueno, esto yo creo que debe tener algo de verdad. Bueno, estos videos no han tenido más de 3000 views, o sea que imagínate tú lo que estamos tratando nosotros de hacer y contra qué estamos peleando, ¿no? Pero lo vamos a lograr, Santiago, lo vamos a lograr. Fíjate, tenemos el mismo pensamiento. Si tú quieres tomar cúrcuma, jengibre, todo eso que no haga daño, usted lo hace, pero no se olvide que es un tratamiento también adicional que tiene que tomar y eso, porque también la mente hay que trabajarla como sé que tú piensas que está. Aquí están hablando de la teobromina y la teofilina, que son cosas que están circulando por WhatsApp. No hay forma de que saber que la página es media.com o media.com. Ahí está el artículo de búsquenos. Está muy bueno. Está muy bueno. Es Medium, que es medio en inglés. Medium.com. Exactamente. Ya vamos a entrar a tratamiento porque por aquí están preguntando ya tratamiento, ¿no? Pero yo quiero salir de comenzar en tratamiento por algo que me preguntaron a mí en una entrevista reciente. De que como ahora todo cambió y la nena Torres nos ayudó a entender lo de la coagulación, mucha gente comenzó a tomar aspirina porque dice, bueno, si el problema es coagulación, yo tomo aspirina y me curo. ¿Qué crees tú de eso? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, no hay duda que lo poco que estamos empezando a ver, hay un síndrome de hipercoagulabilidad. Yo creo que la doctora Torres explicó muy bien eso, ¿no? Y están utilizando heparina de bajo peso molecular, etcétera, etcétera. Esto es algo que, como todo, y ahorita vamos a hablar de tratamiento, no lo tenemos claro, tan sencillo como eso. Hay ideas, marcos teóricos, etcétera. Y yo quiero empezar diciendo, cuando me preguntas del tratamiento, realmente nosotros, por lo menos yo y en el hospital privado que trabajo, todavía estamos viendo la situación como de una torre de marfil. ¿Tú sabes a qué me refiero a la torre de marfil? Que tú estás viendo, no estás en la realidad, no estás en la pelea, porque nosotros todavía no hemos tenido esa situación de otros países, en Europa, Estados Unidos, o la misma situación de la Guaya, Guayaquil, en Ecuador. Realmente, si uno lo ve teniendo amigos allá, ese número de casos todavía no lo hemos tenido, ¿no? Entonces, pero sí hay unas cosas que nosotros podemos opinar, por lo menos sin haber visto ese número de pacientes, pero uno leyendo la literatura. Fíjate que el tratamiento no hace falta para la mayoría. Estamos clarísimos que el 80% de los afectados van a ser una forma leve, que no necesitan ningún tratamiento, sino un tratamiento de sostén, de sintomatología, igual que se le da al resfriado común, igual que se le da a la influenza o gripe. ¿Okay? Ese es el primer concepto. O sea que usted, si la posibilidad de que se infecte, 8 de cada 10 son leves y no va a necesitar ningún tratamiento de lo que usted oye y lee en las redes. ¿De acuerdo? Después queda el 20% de los que van al hospital, ¿recuerdo? Y de ese 20%, un 5% va a terapia intensiva. La tendencia ahorita es que se está utilizando todas estas intervenciones en lo más grave, en lo que están en terapia intensiva. Yo te decía antes, hace un par de horas que hablábamos, que yo quiero introducir un concepto que lo tengo por aquí, que es el del maratón pandémico. Yo lo comparo como un maratón, con tantos participantes, ¿no? Pero que todo el mundo está en la meta, dice partida, y todos los tratamientos potenciales empiezan a correr hacia la meta. Por supuesto tiene que llegar uno a la meta, pero no sabemos. En este maratón de 40 kilómetros, no, creo que llevamos pocos kilómetros, no sabemos cuál es su tratamiento. Va a funcionar. ¿Okay? Unos llevan, a que le gusta la Fórmula 1, uno tiene el pole position, o el puesto de primera, la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina salió por un estudio francés del pole position. O sea, aquí voy yo, un maratonista salió de primero. Y lo que estamos viendo ahorita es que ese maratonista se está cansando, no ha abandonado la carrera, pero ya está como jadeando y parece que no va a seguir, según las evidencias de los estudios que tenemos. Después tenemos otros, y yo lo pongo aquí, otros corredores, ¿no? Los corredores del maratón como potenciales candidatos al tratamiento. Fíjate que tenemos uno viejito, que es la transferencia pasiva de plasma de suero convalescente. Este tan viejito que tiene 102 años, desde la pandemia de 1918, empezó a sacarle el suero a las personas convalecientes, que suena lógico, que tienen anticuerpos, y hacerle un tratamiento e inyectarla a las personas que están enfermas. Y eso se está haciendo en muchos centros importantes. Claro, necesita una tecnología, etcétera,
pero en muchos centros está así. Hay otros O sea, corredores. eso consiste para el no médico en sacar, si un paciente se recuperó, le sacamos los anticuerpos que desarrolló y se lo colocamos a un paciente que esté grave como para ayudar para esto, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Sí, así vale, es. perfecto. Después tenemos corredores que tienen una edad madura, así como nosotros. Están los corticosteroides, que inclusive yo no sé dónde van a ir, porque mi sensación es que dentro de un tiempo los corticosteroides no van a ser utilizados. En influenza fueron utilizados y más bien aumentaron la mortalidad en terapia intensiva de neumonía por influenza, que es la gripe, que es un virus diferente al coronavirus. Acuérdense que el coronavirus es primo hermano del SARS y el MERS, pero no tiene que ver nada con la pandemia de 1918, que fue por influenza. ¿Okay? Ese es el primer concepto. Hay otros corredores, por ejemplo, hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina es un corredor de edad madura. Y nos lo prestamos. Pero ya perdió la batalla. Ya perdió la batalla, perdió la carrera, ya está de último, ya no deberíamos usarlo. Todavía se siguen enrolando. Una cosa muy importante es que si alguien alguien va a utilizar estos medicamentos, que los use en el marco de un estudio controlado, de manera de que unas semanas o meses vamos a tener una respuesta de qué es lo que está pasando. ¿Entiendes? No así porque si no, nunca vamos a saber si funciona o no funciona. Entonces, en los países desarrollados se están utilizando esto y forma parte de un protocolo que va a decir en un tiempo prudencial, mira, funciona o no funciona. Hay 2 o 3 estudios preliminares también que dicen que la hidroxicloroquina no está haciendo una diferencia importante, pero esto no es definitivo. Se siguen andando con los estudios, etcétera, pero sí parece que el corredor de maratón se está cansando un poquito. Okay. Hay otro, y yo tenía anotado por aquí, otro que es muy nuevo, un corredor muy joven, que son los anticuerpos monoclonales. Ustedes saben que el gran boom... Anticuerpos monoclonales. El gran boom de esto es que el virus per se muchas veces no es el que mata afectando el pulmón, sino esa gran tormenta de mediadores inflamatorios que nosotros los médicos llamamos citocinas, como interleuquina 6, etc. Entonces, nosotros prestamos medicamentos, por lo menos en la artritis reumatoide, como tocilizumab. Entonces lo prestamos, nosotros estamos prestando medicamentos de todas las patologías. Por supuesto que esto es tan nuevo, tenemos que prestar el tratamiento de otras patologías, ¿no? Estos son anticuerpos monoclonales que buscan parar esa tormenta de citoquinas. Yo creo que aún hasta lo que no son han oído lo que está en tormenta de citoquinas, que es la gran cascada una vez que el mago sale de la ¿cómo se llama? Bueno, el gato sale del saco. Ya no lo podemos meter otra vez al gato del saco. Y esto es lo que pasa. Claro. La gente empieza a desarrollar todos esos mediadores inflamatorios. Entonces, por eso se usan los anticuerpos monoclonales. Los esteroides, transferencia pasiva con suero. Y esto que estoy hablando es lo que llaman la inmunomodulación. ¿Okay? Porque esto es inflamación. Y los médicos saben que tienen que luchar contra la inflamación antes de que toda esta cascada suceda. Y esa es la gran controversia. Eso sucede en la etapa final ya, ¿no? Aquí hay una pregunta del doctor Peña Reyes, mi José Luis, mi gran amigo acá, mi partner de trabajo aquí en República Dominicana. Y aquí la ivermectina, y voy a hablar de una experiencia, porque como hablamos de Francia el viernes, fue casi que todo un desastre como se trató allá comenzando la pandemia. Pero a mí me sorprendió, y le comento a José Luis también, que el sábado hizo una consulta online, y ese paciente hace un mes, aquí en República Dominicana, se le colocó ivermectina y acitromicina, paciente asintomática. Ella estaba contando con dolor en el pecho, tenía oxímetro de pulso en la mano, una paciente con se instruyó mucho de lo que era el virus, pero está tomando ivermectina más acitromicina, y lo tomó por 3 días. Hay un boom ahora, y sobre todo al norte del país, sobre el uso de la ivermectina. ¿Qué crees tú sobre este medicamento? Bueno, fíjate, la ivermectina es otro corredor que yo creo que más o menos es maduro también. Yo oí unas declaraciones del doctor Eduardo Confuso, que es un especialista en enfermedades infecciosas en Lima, Perú, que es muy apreciado por toda la comunidad de infectólogos de Latinoamérica, que dice que si hay evidencia in vitro y algo clínica de que pudiera ser utilizada contra el coronavirus. Realmente yo he leído algunos artículos que ya empiezan a decir que no hace, pero más o menos estamos como la hidroxicloroquina. Ese maratonista sigue corriendo y no podemos decir que no funciona hasta que esos trabajos realmente se hagan realidad.
Una cosa tan importante, fíjate, ahorita todos los días uno oye algo nuevo. No sé si tú has oído lo que es la famotidina, para los que no son médicos. Es un medicamento... Por ahí el doctor Rosillo preguntó por eso. Es un medicamento que se utiliza para reducir la acidez gástrica en el caso de gastritis, úlcera, etc. Bueno, una observación que viene esta dice que chinos pobres que no podían comprar las variedades, esto se llama inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Las variedades más caras, tenían que utilizar famotidina y utilizaban famotidina. Y una observación vio que los que utilizaban famotidina tenían mejor evolución que los que utilizaban protones. Y eso es bien interesante porque la penicilina se descubrió por un accidente. Una vez Fleming llegó de unas vacaciones, destapó la cápsula de Petri donde estaba un estreptococo de una bacteria y había una parte que no estaba creciendo y resulta que había un hongo que estaba creciendo en esa parte y la bacteria no crecía. Entonces, en la observación de él dijo, no, mira, este hongo Penicillium notatum produce penicilina y eso fue antes de la Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial se desarrolló. Y es otro comentario que te quiero hacer. Yo creo que aquí con esto va a ser como la Segunda Guerra Mundial. Hay tanta mente brillante y tanto dinero de investigación que aquí van a cambiar muchas cosas en diseño de ventiladores, en desarrollo de vacunas, y ahorita vamos a hablar al final de vacunas. Yo creo que va a haber una gran boom en la forma como se construye la vacuna, en el tiempo que están disponibles, etcétera, porque cuando usted tiene una gran cantidad de personas pensando detrás de una cosa, tiene una buena cantidad de dinero, siempre sale la cosa bien, como pasó en la construcción de aviones, tanques en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahora, fíjate lo que siento yo, y en relación a lo que José Luis y el doctor Peñarreyes pregunta, todos son tratamientos compasivos, es decir, no hay una evidencia total, pero hay evidencia in vitro y eso hace posible que lo haga. Yo no tengo la experiencia, atendí a esta paciente con COVID-19, se está usando aquí la ivermectina, se indicó por 3 días y digo que me siento muy bien porque al final yo, viendo la historia de Francia, que fue muy conmovedora, yo creo que estamos aprendiendo, en un mes he aprendido mucho. Lo que hicieron con ella hace un mes fue criminal, pero en un mes, por ejemplo, aquí, o en nuestros países latinoamericanos, pudiéramos tener algún beneficio de eso, algún beneficio de vivir la experiencia de Europa, vivir la experiencia de China, y hacer modificaciones y educar bastante. Acuérdate que la ivermectina también es un medicamento que se ha utilizado en muchas infecciones tropicales, y Latinoamérica tiene, y Brasil, todos estos países, Perú, tienen mucha experiencia en el tratamiento de oncocercianos y todo, en la cantidad de cosas. Acuérdate que esta infección es una zoonosis. Para los que no son médicos, el 80% de las enfermedades infecciosas son zoonosis. ¿Qué significa zoonosis? Es simplemente una enfermedad que brinca del animal al humano. Yo creo que aquí, habernos acercado tanto al reino animal, al reino humano, ha sido perjudicial. Sí, por lo menos esos mercados al aire libre, etc. El ser humano se ha acercado tanto en esos mercados que yo creo que ahí sí hubo un salto, más que sea un arma biológica o creada por toda esa noticia falsa que uno oye, ¿no? Entonces, eso es importante. Una cosa que te voy a decir para terminar lo de, yo creo que quisiera pasar a vacuna, no sé cómo estamos con el tiempo. Sí. La conclusión de todo esto es que no hay un tratamiento efectivo probado. Eso es así, punto. ¿Okay? No se hagan ilusiones, realmente. Todo lo que tenemos ahorita, todo lo que ustedes leen es experimental. Eso no significa que en un futuro no vamos a ver algunos de estos corredores en el maratón o esta Fórmula 1, para los que les gusta más la Fórmula 1, llegan a la meta y son los triunfadores, pero ahorita no lo podemos saber. Realmente, y hay una gran incertidumbre en qué va a pasar en los próximos meses y cuál va a ser el tratamiento. Yo te repito, yo creo que hay tanto esfuerzo de la comunidad científica en buscar una cura, una vacuna, etcétera, que las cosas se van a dar más rápido de lo que tal vez uno. Perfecto, eso es un buen mensaje y saber que, bueno, al final también todo es experimental, pues. Existen los fast track, pero quisiéramos conocer si un medicamento lo hace, van a pasar 2-3 años por todos los estudios que se hacen normalmente con un medicamento. Vacunas. Es decir, es un tema que le hemos dado una esperanza. Mucha gente piensa que estamos confinados porque alguien está investigando una vacuna y en un mes la vamos a tener. Mucha gente piensa, ese es un fake news, que la vacuna tan pronto salga la vamos a probar en nosotros. Explícanos cuál es la evolución de fabricar una vacuna. Lo normal, para que la gente lo tenga claro, lo normal, para que las esperanzas no sean sutiles. Bueno, fíjate, antes te tengo que hacer una introducción de que
Esto va a desaparecer realmente cuando la población agarre un porcentaje de inmunidad. Algunos dicen 60, 60, 80, 90%. O sea, que todos nosotros tengamos inmunidad efectiva, no solo anticuerpos, que realmente seamos efectivos contra eso. Eso se consigue de dos formas. Ustedes han oído mucho con Inglaterra lo que es la inmunidad en rebaño, o la inmunidad en grupo, o herd immunity, que es la palabra muy en inglés, ¿no? Y realmente eso es simplemente dejar que una infección se transmita o se disemine en la comunidad, bueno, en forma natural, sin vacuna. Y todo el mundo va teniendo infección, los jóvenes, adultos y tal, llega un momento, en un tiempo, en 1, 2, 3 años, que ya tú tienes un 60, 80, 90% de gente con anticuerpos en la sangre como para evitar otra pico, porque acuérdate que la gripe española, la gente bajó la guardia, esto es un mensaje, eso fue más o menos, la gripe española en Venezuela fue como por decirte, noviembre de un año, y hubo una mortalidad, pero la peor mortalidad vino en otoño e invierno del otro año, y los números de muertos fueron peores. Entonces, una de las cosas es que no hay que bajar la guardia, porque no sabemos si la cosa pasa aquí suavecito, después viene una segunda o tercera ola, que es lo que Tomás Cuello, que ustedes han leído, que es el español que escribe también en medium.com, dice el martillo y la danza. No sabemos esa danza cómo va a ser, qué música nos van a poner, si nos van a tener un pico grande, vamos a tener pequeños picos repetidos, etc. Por eso que la cuarentena tiene que tener dos características, que tiene que ser, vamos a tener que seguir en cuarentena intermitente, ¿de acuerdo? Y centralizada de unos ciertos grupos de riesgo. Si nosotros tuviéramos una forma de ver por serología, por exámenes de sangre, quién está inmune, bueno, nosotros podemos decir, mire, usted tiene estos niveles de inmunidad, usted puede salir y no va a tener enfermedad. Entonces, este tema es complejo, muy complejo, pero fíjate las vacunas, lo que me preguntaste. Es interesante, y para los que no son médicos, las vacunas, o sea, el parto de la vacuna, usualmente antes la vacuna duraba 10 a 20 años de desarrollarse. Fíjate que la más rápida ha sido la vacuna de la parotiditis, que duró alrededor de 4 años. O sea, lo más rápido que ha sacado una vacuna son 4 años. Y ahora ciertos líderes están diciendo que menos de un año ya no tiene vacuna. Yo creo que inclusive existe la posibilidad de que no tengamos vacuna por varios años, y algunos dicen, yo creo que esto es negativo, esto no va a ser así, que no vamos a tener una vacuna. Fíjate, no vamos a comparar peras con manzanas, pero el VIH-Sida tiene ya varias décadas y no tiene vacuna. El resfriado común, que son coronavirus en un 10 a 30%, no tiene vacuna. El que descubra la vacuna del resfriado común va a entrar en la lista de los millonarios, ¿no? Pues sí, pero fíjate, la vacuna de la lechina es una vacuna muy buena, que tú tienes inmunidad por largo plazo, no tienes que estar poniéndosela todos los años como la influenza estacional, que es una de las cosas buenas. Entonces, este virus no va a ir para ninguna galaxia a menos de que nosotros busquemos una vacuna. Y yo te repito que aunque hay gente pesimista, yo creo que vamos a cambiar la forma como se elabora la vacuna, va a haber nuevas tecnologías, etcétera. Y yo creo que sí vamos a tener esa vacuna en tiempo récord, pero el tiempo récord no es menos de 2 años o 18 meses. Pero eso lo dijo Bill Gates en una entrevista que le hicieron ayer, que no se hicieran inducciones de una vacuna por lo menos antes de 2 años, ¿no? Pero entonces hay 3 fases por las que las vacunas deben pasar, y por eso es que es complejo. Yo se lo voy a explicar rápidamente. Hay una fase 1 que tú evalúas la seguridad de la vacuna más o menos en 100 personas y en animales de laboratorio. Después viene una segunda fase que se llama inmunicidad, que tú estás probando si la vacuna que tú te estás poniendo está desarrollando anticuerpos y que estás haciendo inmune a las personas que les colocas la vacuna. Y hay una tercera fase que ya empiezas a utilizar miles de personas, que tú lo que estás probando si es efectivo o no. Y tú tendrías que compararlo con controles. Por ejemplo, tendrías que compararlo a la gente que está vacunada en un brote versus la gente que no está vacunada y cómo les va con el nuevo brote. Y eso no es nada fácil. Así que con las vacunas no lo vamos a tener a corto plazo, y nosotros tenemos que concentrarnos en todo lo otro, que es el distanciamiento físico. Yo no lo llamo distanciamiento social. El ser humano es muy difícil que haga distanciamiento social, distanciamiento físico, que guarden, y ustedes lo van a ir abriendo, se van a ir abriendo los espacios públicos, etcétera. Ustedes tienen que seguir el espacio entre cada uno. Si usted va a montarse en un área con un transporte público, utilizar tapaboca, etcétera. Y es un espectro de riesgo. Usted tiene o cero riesgo o tiene todo el riesgo del mundo. Entonces usted tiene que ver dónde se va a ubicar, y esa es la respuesta: quién va a utilizar tapabocas. Utilizar tapabocas en un espacio abierto, ventilado, que no hay nadie, probablemente tenga poco beneficio. Utilizar tapabocas en un metro que usted ni se puede mover,
tiene toda la indicación del mundo. O utilizar tapaboca en un hospital tiene toda la indicación del mundo. Yo sí diría que en el hospital no utilizar tapabocas, digamos, artesanales porque pueden utilizar cualquier cantidad de tela, ¿no? Entonces, claro. ya para terminar con la vacuna, yo creo que te repito, yo cuando reviso la Segunda Guerra Mundial, hubo tantos avances, porque la gente se volcó y los recursos se volcaron. Yo creo que va a pasar lo mismo aquí. Este mundo, y tú lo has visto, que va a cambiar, y yo creo que entrevistaste a alguien en ese sentido, ¿no? Que toda la vida ya una nueva normalidad tenemos aquí. Bueno, esa nueva normalidad va a cambiar, y yo creo que vamos a ver cosas buenas y vamos a aprender mucho. Así como la penicilina la desarrollamos industrialmente en la Segunda Guerra Mundial, bueno, vamos a tener el equivalente aquí en esta pandemia. Aquí estoy con uno que creo que es uno de mis profesores que estudiando medicina, que está de Puerto La Cruz, diciendo que regresarán los autocines. Eso va a cambiar. Aquí me pregunta el doctor, ¿es posible? A ver, ¿qué piensas del fin del resto en 18 meses? Que son 18 meses. ¿Aló? Ajá. Que sea en 18 meses el problema ceda. Dice el doctor. Bueno, te repito, primero tengo que decir que yo soy especialista en enfermedades infecciosas. Acuérdate que esto también tiene que ver mucho con epidemiólogos. Ellos están evitando modelos matemáticos de epidemia, etcétera. Y uno no es experto, tampoco soy virólogo para hablar, etcétera. Pero sí soy un médico clínico práctico, que sé más o menos, tengo una idea generalista de lo que está pasando. Yo siempre he dicho que hay expertos, porque para tú ser experto de algo, tú tienes que tener una experiencia. ¿Quién va a tener experiencia en un bebé de 3 meses? Entonces, nosotros tenemos que recurrir a esas preguntas, se lo tenemos que hacer a epidemiólogos y virólogos. Yo pienso que los especialistas tienen que tener más presencia en las redes sociales, porque exactamente. Es muy importante que haya una voz con experiencia, sin ser experto. A mí no me gusta la palabra experto, pero sí con experiencia, con sentido común, que sepa revisar la literatura. Eso es muy importante. Para los médicos es muy importante saber revisar la literatura y no estar creyendo en estudios con baja probabilidad estadística, ¿entiendes? Y que nos llevan a sacar conclusiones que tal vez lo que hoy es verdad, tal vez en un futuro vamos a estar haciendo cosas ahorita que en un futuro vamos a decir que estuvo correcto. Santiago, fíjate, nos quedan 40 segundos y vamos a dar un mensaje final. Esto va a estar en YouTube. Creo que hemos logrado un excelente documento como para replicar. 10 segundos para terminar. Mira, tú dijiste que teníamos que ser un binomio periodista y médico. Yo creo que los médicos tenemos la obligación de darle esperanza al paciente, decirle que todo esto pasará, como todo esto pasará, en vez de estar diciendo expectativas negativas, vamos a dar expectativas positivas. Yo creo que bueno, ya se va a acabar, ¿viste? Lo voy a finalizar. Un abrazo. Bueno, estamos hablando de es de los dos.